la tarde, ya con 11 minutos, te lo decía, vamos a hablar de los desafíos de la transparencia en Chile. Casos emblemáticos, como Soquimich, Penta, lo digo despacito, Corpesca, que nadie escuche. No, se transformaron desde sus inicios en íconos de escándalos políticos en nuestro país. Y son de este tipo de acontecimientos públicos que terminan dañando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y quienes la conforman. Y no solo la esfera pública se ha visto salpicada por episodios de conductas inapropiadas, sino que también en el ámbito privado, como los conocidos episodios de colusión de pollos, medicamentos y papel higiénico. Y cuando pensábamos que ya nada más podía pasar, que la clase política y dirigente había aprendido la lección y enmendado el rumbo, el denominado caso Convenio se explota en la cara de quienes se suponía eran el recambio generacional de la política. Y en este contexto, Chile Transparente, la evolución de lo que fue el capítulo chileno de Transparencia Internacional, es una institución sin fines de lucro dedicada al trabajo con la probidad, la ética, la transparencia y al combate a la corrupción y las malas prácticas. Tiene un tremendo trabajo. Recientemente y en votación unánime, Tamara Agnich Martínez fue electa como presidenta de la organización y nos acompaña esta tarde hoy en Frecuencia Pública por Radio USACH, ingeniera comercial por la emblemática, única, grande y nuestra Universidad de Santiago, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, la UAI, y experta en compliance, que ella me decía, no sé si es el neologismo que se usa para el cumplimiento de la norma, anticorrupción, gobierno corporativo y sistema de integridad, entre otros grandes temas que le hacen además merecedora de este nombramiento. Y además es la actual directora del Consejo Directivo del Banco Estado, es socia y presidenta de Ético Labora, ya la vamos a preguntar, y también directora ejecutiva de Promociona Mujer Chile. Como dirían los jóvenes, una mujer bacana. Tamara, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela, muchas gracias por la invitación. Y bueno, todas esas cosas que tú lees es porque ya tengo mis años. Pero, y yo creo que quedé corta, eso fue un resumen en realidad que hicimos aquí con producción. Tamara, a ver, primero, sé que no es fácil separar, pero parece que a las mujeres nos cuesta menos porque sabemos que todo va unido, ¿no? Así lo que es. hablan del ámbito, antes era de mal gusto, ahora nos dimos cuenta que es enfermizo, si no, el ámbito profesional con el personal o lo que significa como desafío personal. Quiero partir por ahí. ¿Cómo lo ves a la luz de los tiempos que corren? O las oscuridades que corren. Sí, yo vengo dedicada a los temas de prevención de delitos, corrupción, lavado de activos, etcétera, hace muchos años. Entonces te podría decir que me he transformado en una especie de activista de la integridad, una activista de el hacer lo correcto, y por lo tanto todo el trabajo que podemos hacer desde Chile Transparente para mí es parte de mi vida. Yo creo que tú... Ya es como tu ADN. Exactamente, o sea, tú lo dijiste muy bien, a las mujeres nos cuesta un poco separar vida profesional de vida laboral. Tenemos que encontrar el propósito muy bien definido para hacerlo realmente con pasión y con entusiasmo. Y la verdad es que si es que no fuera de esa manera, creo que sería bastante más difícil llevar por delante esta tarea. Pero soy una convencidísima de que podemos cambiar el mundo, de que podemos tener un mundo mejor. Que cada uno pone su granito de arena. Desde Chile Transparente tal vez ponemos una palada de arena, pero a las instancias en que podemos atraer más gente a esta lucha contra la corrupción y las malas prácticas, bienvenidos sean. Tamara, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional del año 2017, no hace mucho, un lustro siquiera, ¿no? Situó a nuestro país en el puesto 26, con 67 puntos. ¿Cómo se evalúa la situación de la corrupción en Chile en comparación con ese año? Tampoco sé muy bien esos 67 puntos a qué escala corresponde, pero me imagino que el puesto 26 es bastante positivo de la cantidad de países que tiene el orbe. Efectivamente, es una posición bastante buena, entre comillas, si es que uno lo mira en el concierto mundial. Y más aún si es que uno lo mira en el concierto regional, claro. Que estamos en una segunda posición después de Uruguay. Eso ha sido constante desde el año 2017 hasta
ahora, hasta el año pasado. Estamos a puertas, en pocos días más vamos a conocer el índice del 2023, que se lanza el 2024. Puede que estemos igual, puede que estemos peor, pero lo que está claro es que no vamos a estar mejor. Y yo creo que eso es algo que nos debe preocupar a todos los chilenos, porque la corrupción tiene una relación muy directa con el día a día de cualquier ciudadano. Entonces no nos podemos desentender. No podemos dejarlo a manos de otros, que sean otros los que se encarguen de luchar contra estas temáticas. Cada uno, desde el lugar en que está, puede cumplir algún rol, algún papel. Desde el darse cuenta hasta hacer distinciones que en el pasado nos podían parecer tal vez como muy inocuas. Si todo el mundo lo hace, ¿te acuerdas? Claro, eso? Todo el mundo lo hace, o de repente tener el amigo que tiene el amigo de no sé qué, y podemos hacer un tráfico de influencia que uno lo veía como bien inocente. Bueno, desde el momento en que nos damos cuenta que eso le termina haciendo un daño, perjudicando al desenvolvimiento de la institucionalidad y, por cierto, la democracia, tenemos que tomar cartas en el asunto. Ya vamos a hablar de la conexión, digamos, que hay entre corrupción propiamente tal, porque no todo es corrupción. Hay gente que nos dice no es corrupto, pero son otras situaciones y está definido, tipificado por la ley. Bueno, y su vínculo con el crimen organizado y todos los temas y las repercusiones que pueden tener en el día a día, aunque uno no esté vinculado en esas esferas, como son las bajadas. Pero eso que tú decías me parece sumamente interesante, Tamara Agnich, en relación al tráfico de influencia. Nosotros somos un país que culturalmente, con lo chico que somos, y de corazón provinciano, insular, si tú quieres, incluso hoy con la globalización ya instalada, muy del pituto, de que los padres elijan el colegio no por el nivel académico, sino por las redes sociales, exacto, todo lo que implica. Tú me preguntabas, que también me río, pero es muy, digamos, sintomático, la gente de Talca, por ejemplo, como una élite aristocrática de quizás de otro siglo, pero que todavía se mantiene esto de los apellidos. Entonces, está tanto en nuestra cultura, que es muy de la colonia o de estas, digamos, estos países chicos como el nuestro. También se da mucho en Perú, y este tema del clasismo, entonces todos nos separamos. Quizás eso es lo que cueste más sacar y extirpar cuando hablamos de lobby y tráfico de influencia o nepotismo. Por supuesto, es decir, hay una cuestión cultural que venimos arrastrando, también lo dijiste muy bien, una sociedad pequeña donde finalmente nos damos vuelta en círculos donde todos terminamos conociéndonos, y en el pasado podría haber sido obviado o hasta bueno, pero desde el momento en que tomamos o nos damos cuenta que corremos el velo de que esta situación puede perjudicar a otros, entonces llega el momento en que tomemos cartas en el asunto. Es así que el año 2014, por ejemplo, se promulga la ley de lobby en Chile, que precisamente trata de resguardar eso, porque tú como autoridad pública, por ejemplo, te puedes encontrar en un espacio social de un matrimonio, un cóctel, un partido de tenis, un partido de fútbol, con alguna persona que fue tu amigo, que es tu amigo, que es apoderado del mismo colegio de tus hijos, y se inicia una conversación que hasta ahí podría uno decir no tiene nada de malo. Pero desde el momento en que, usando esa posición de cercanía para tratar de incidir en ciertos intereses que también son legítimos, que eso también tenemos que entenderlo. Los intereses son legítimos y hacer tarea de lobby también es legítima. Por eso, pero hacerla dentro de un marco que hoy día ya tenemos más regulado. Que la regulación está bastante añeja, lo está, porque del 2014 ahora han pasado muchas cosas. Una década, de hecho, y han pasado muchas cosas. Y muchas distinciones que hemos ido haciendo de cosas que antes no veíamos. Hoy día las vemos y por lo tanto le tenemos que poner más ojo, más atención. ¿Dónde podría ahí actualizarse? ¿Cuáles son los puntos más críticos a actualizar a tu juicio en la ley de lobby? Por ejemplo, esto que haya llevado a toda esta discusión de cómo se interpreta si es que tenían o no tenían que registrar. Sí. Yo creo que eso no debiese haber ninguna duda.
Es decir, cualquier interacción entre funcionario público y alguien del sector privado, aunque no sea una relación directa, podría representar un riesgo en sí mismo. Si es que nos vamos, por ejemplo, al ámbito del compliance, que sí, te gustó tanto, las empresas privadas también cumplen su rol. Por ejemplo, en sus programas de compliance debiesen sus ejecutivos registrar cualquier contacto con cualquier... ¿Le puedes explicar a los auditores, Tamara, lo que consiste el compliance, como más allá de la traducción, que puede ser el cumplimiento de la norma, sino más bien cómo se estipula, por ejemplo, en una empresa? En una empresa se estipula a través de una serie ¿Un reglamento? De manuales, protocolos, procedimientos, reglamentos, códigos de ética, canales de denuncia, etcétera, que apuntan incluso a ir más allá de lo que establece la propia ley, que es como el mínimo. El mínimo. Claro. Pero hoy día entonces hablamos de programas de cumplimiento, programas de compliance de integridad, que va más allá de la norma, donde, por ejemplo, las empresas privadas, al cumplir un papel esencial en la gestión de intereses, deben también tener sus protocolos. Entonces, si es que el gerente general de la empresa X se encuentra con un ministro en un matrimonio, es obligación, de acuerdo a los protocolos de compliance, llegar el día lunes y avisar, informarlo, no para que lo castiguen para nada, sino que para poder hacer una adecuada gestión de esos intereses. Lo mismo debiese ocurrir con el ministro que llegue el día lunes a su oficina y también que lo registre, por tanto, en la ley de... pero ¿qué significa que se registre? Porque pudieron haber estado en una situación sumamente social, tomando champaña juntos y hablando de la situación política como cualquier ciudadano. Si la gente sabe que se conocen o que tienen amigos en común, cierta parentela, y queda registrado, ¿después qué pasa con eso? Alguien tiene que hacer seguimiento y aquí fundamental es el rol que cumple la opinión pública, por ejemplo. Si están esas reuniones registradas, no hay nada que temer. ¿Cómo es la frase? El que nada hace, nada teme. Eso mismo. Entonces, la ciudadanía está cada vez más desconfiada, ¿cierto? Entonces, como está cada vez más desconfiada y el diálogo entre el sector público y el sector privado es fundamental para poder profundizar la democracia, tenemos que darle garantía a esta opinión pública, a esta ciudadanía, de que cuando se sucedan estos espacios de interacción, no se esté sacando ventaja de manera inapropiada a estos contactos. Y por eso que existen los protocolos de, por ejemplo, si tú te encuentras con un funcionario público, puede que hables de otros temas. Entonces lo dejas estampado en un acta de qué se trató la reunión. De nada. Se encontró el ministro tal y cual con el personaje tal y cual. Sí, eso lo tenemos registrado y le hemos hecho seguimiento, por lo tanto podemos hacer una contención de riesgos en caso que se pudiera gatillar algo ahí. Es eso. Ni el lobby es una palabra, ni los intereses tampoco son negativos. Hacer una adecuada gestión de intereses es muy necesario y hacer una adecuada gestión de lobby. Ojalá tengamos más lobby. Te iba a decir que eso, ¿cuándo tú sientes que empezó a teñirse la palabra lobby como asociado a lobos? No sé, a grandes lobos y situaciones muy así como, no sé por qué se me ocurrió el lobo, porque se parece, pero en el fondo algo que no es muy sano, medio tóxico, incluso como relaciones, y claramente poco transparente. ¿Cuándo empezó a ensuciarse esta palabra que también es anglosajona? Cuando nos dimos cuenta de que estas interacciones entre sector público y privado eran sin la rendición de cuentas necesaria y que en ocasiones se podía abusar de ese poder. Pero cuando se gatilla un caso, entonces. Cuando se gatilla un caso. Generalmente es a partir de escándalos los que nos ha llevado, al menos en Chile, y yo me atrevería a decir prácticamente en el mundo entero, a ejercer acciones más profundas desde el ámbito legislativo.
Pero esto tendría que servirnos como antecedente de que es fundamental no esperar el escándalo. Aquí hay organismos internacionales que permanentemente están poniendo a disposición de todos los países mejoramiento en los estándares, y sería muy deseable que en el ámbito de las herramientas anticorrupción podamos ir antes que los corruptos. Y nuevamente ahí apelo a la idiosincrasia Tamara Agnich, lamentablemente, pero algo que podemos corregir, pero no de un día para otro, porque ya se ha instalado como paradigma. Somos un país reactivo, nos cuesta mucho ser preventivo y aprendemos en más o menos porcentaje luego del error o del fracaso o de la corrupción. A propósito, y antes de ir a la pausa, Tamara, preguntarte un poquito también en relación al lobby. Cuando sucede esto, estas reuniones de autoridades de gobierno con Salaqué, y todo este tema también del caso de convenios ahí dando vuelta, y cuando la ministra del Interior dice que esto no era lobby, que ella sabe de lobby, entonces no había por qué, y otras dicen como, ups, hoy de veras, no hablamos de nada. Más allá de personalizarlo en Carolina Toá como jefe de Estado, general, ¿qué señales le están dando a la ciudadanía o a la clase política? Que se están ajustando estrictamente a la ley, y hoy día necesitamos algo más que apegarse solo a la ley. Desde el minuto que hay sospecha, entonces ojalá actuar proactivamente, y desde ya ojalá impulsar un cambio donde quede clarísimo que cualquier contacto hay que registrarlo, independiente que no sea lobby, porque hay una palabra de diferencia entre que sea un simple contacto y que sea lobby. Por lo tanto, tenemos que ponernos como, no quiero decir el parche antes de la herida, no, tenemos que, ojalá, cuidar esta herramienta muy preciada que es el diálogo entre el sector público y privado. Que yo entiendo lo que dice la ministra Toá, hubo una exposición por lo que ella ha señalado, sí. Y que si uno lo analiza con ojos de experto, sí, efectivamente ahí no está 100% de acuerdo a la definición de lobby, pero ya generó conmoción. Y era un cheese and wine. Sí, entonces... el contexto. Sí, que se podría haber dado. Ahora, esa reunión no fue en un subterráneo. Sí. Entonces, como no fue en un subterráneo, uno también entiende que no hubo ánimo de ocultarlo. De esconderlo. De esconderlo. Pero sí había un entorno, digamos, más que informal, de cierto... Sí, de relajo. De cierto relajo, sí. De incluso camaradería, si tú quieres, en sectores opuestos, pero ahí si alguien de alguno de ellos, de las autoridades, sobre todo de peso, hubiese dicho, sí, queremos acercarnos sobre todo a la oposición con esta figura porque queremos sacar para Chile la reforma tributaria, o haber llegado a lo que llegamos ahora con este 3 de pensiones, o estos grandes temas. No pasaría nada, no, ¿cierto? Al contrario, se cae la noticia. Exacto. No estaríamos conversando de este punto contigo, sí, de Chile Transparente. Así es. 5 de la tarde con 32 minutos. Continuamos nuestra conversación acá en Frecuencia Pública por Radio Usach 94.5, la radio que marca la diferencia, y conversamos con la flamante presidenta de Chile Transparente, Tamara Agnich. ¿Te gustó The Clash? Me encantó. Además la conocía yo, ¿no? Sí. Son esas canciones que son imposibles de no conocer. No, y mi hijo es súper rockero, metalero. ¿Te entonces... está escuchando tu hijo? No creo. ¿No? ¿Cómo se llama tu hijo? Santiago. Santiago, le mandamos un saludo. Le puse Santiago por la Universidad de Santiago. Así de ¿cómo se llama? De usachina, sí, de comprometida. Me encanta. A ver, estábamos hablando un poco de, tratando de definir lo que es lobby, de cuándo se tiñó como algo negativo. Tú nos contabas en la primera parte de la conversación, Tamara, que el lobby es necesario. ¿Le puedes contar a los auditores por qué es necesario, a propósito también de esta visión que luego, claro, por los conflictos de intereses? Luego vamos a ver cuándo se corrompe eso, pero como todo, es una moneda de dos caras. Uh-huh. Aquí cada pilar de la sociedad cumple un papel, ¿cierto? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Los que tienen más interacción normalmente es el poder ejecutivo con el legislativo. Sí. Y las materias sobre las cuales se legislan afectan a unos otros, que son los privados, sí, en la mayoría de las situaciones. No en todo, pero en la mayoría. Entonces, cuando estos dos poderes que están en el ámbito y en la esfera pública legislan sobre situaciones que en la verdad no tienen idea cómo son en la práctica, muchas veces terminan en malas leyes. Y por eso es fundamental que este encuentro entre la órbita privada y la órbita pública
Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se encuentren, para que tengamos mejores leyes, para que tengamos mayor conocimiento de causa también. Exacto, y que, perdón, pero que no terminemos legislando cosas inaplicables o leceras. Sí. ¿Ah? Qué lady tú para decirlo, ¿ah? Yo lo hubiera dicho con otras palabras, pero me encantó tu uso. Entonces, es fundamental que avancemos en estos espacios de encuentro entre el sector público y el sector privado para tender esos puentes que permitan mejorar la legislación, mejorar las herramientas que tiene nuestra democracia para avanzar en la solución de las necesidades de la ciudadanía. Eso es así. Ahora, como un sector tiene poder de legislar y el otro tiene poder económico, si tú quieres, Sí. Puede haber ahí algún incentivo a que cada uno abuse de ese poder en un beneficio propio. Corrupción, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar los espacios para resguardar este diálogo, que insisto, es extremadamente necesario para fortalecer la democracia. Y con estos resguardos es que entonces le podemos dar garantías a la ciudadanía, a la opinión pública, que no tiene muchas veces mucha noción incluso de lo que hace el legislativo, lo que hace el ministro, lo que hace la empresa tal y cual. Tenemos que dar garantías de que nadie se va a pasar de la raya, de que nadie va a usar esa posición de poder, esa posición de privilegio para fines personales o para fines de unos pocos. Claro, de unos pocos. Y no, claro, porque hay veces que se piensa beneficio para mí, recibir plata para mí. No, o sea, puede ser un beneficio que vaya a un grupo, ¿cierto? Que en este caso podría ser beneficio a un sector económico, a una industria económica. Y tenemos que despejar esas dudas, tenemos que despejar esas sospechas, porque la actividad privada es absolutamente no solamente legítima, absolutamente necesaria sí, para poder avanzar en el desarrollo país. Entonces, si es que no dotamos a tanto el sector público como el sector privado de las herramientas que le permitan recobrar la legitimidad, pucha, que nos va a seguir costando salir del subdesarrollo. ¿Te parece que hay cierta ligereza cuando la ciudadanía también dice, no, pero es que los políticos o los empresarios, el mundo privado son todos malos, son todos unos ladrones, o incluso en el uso de estos términos como corrupción? ¿Hay una cierta ligereza? Hay cierta ligereza para calificar al que tenemos al frente de una determinada manera sin hacernos un escrutinio nosotros mismos, cuánta responsabilidad tenemos en aquello. Las sociedades no son corruptas en una parte, las sociedades son corruptas completas. No es que los políticos son corruptos, no. Puede haber algunos políticos corruptos, puede haber algunos profesionales del ámbito privado que también son corruptos. Pero el problema es de la sociedad, o sea, no sacamos Son prácticas que tienen que ver con nuestras formas. Y tenemos que erradicarlas precisamente porque nos terminan afectando en el día a día. Hay una relación directa entre corrupción, crimen organizado y lo que estamos viendo hoy día, todos los días en las noticias, gente baleada en la calle, Sí. Ajustes de cuentas, etcétera. Ahí tiene que ver mucho la corrupción, porque la corrupción es una herramienta poderosísima que tiene el crimen organizado para corromper las instituciones. Y ve la grieta o genera la grieta y ahí... Y a los malos, entra. al crimen organizado, le facilita la pega si es que tenemos instituciones débiles. Claro, absolutamente. Si tenemos instituciones débiles, el espacio por donde puede penetrar el crimen organizado es mucho más blandito, es mucho más fácil. A ver, ciertas prácticas que se usaban antes de incluso instalar la palabra corrupción en nuestro país, hace, 2 décadas, siempre se hablaba del antiguo cohecho, los sobornos, siempre muy orgullosos, ¿no? Acá en Chile a los carabineros no se les pasa plata, había que avisarle a alguien de la región, sobre todo, más que europeo, aquí no hay que pasarle billete porque te llevan en cana, no se hace eso. Ya, sobornos, cohecho, hoy fraude al fisco, ¿no? Usando los fondos, por ejemplo, un alcalde o alcaldesa en una municipalidad, las famosas y vilipendiadas
vilipendiadas, por supuesto, boletas falsamente ideológicas, todas esas cosas, ¿son prácticas corruptas o hay que diferenciar ahí en el matiz? Yo creo que son prácticas corruptas. Y que también la ley también las establece así. Hemos ido avanzando en términos de legislación, porque una cosa es tipificar un delito y otra cosa es que el fenómeno no sea corrupción. Claro. Por ejemplo, la corrupción entre particulares, a mi juicio, siempre fue corrupción, pero lo tenemos tipificado como un delito en nuestra legislación solo desde el año 2018. Por ejemplo, la corrupción de los pollos, ya que estamos hablando de particulares. Bueno, eso es transgresión a la libre competencia, que nos cuesta asociar, pero efectivamente hay un abuso de poder ahí, personas que se ponen de acuerdo exclusivamente en la órbita privada. Y eso efectivamente, cuando uno estudia el fenómeno de la corrupción, eso es corrupción. Sí, que tiene un nombre de tipificación tipificado en ese delito, que es colusión. Pero eso es corrupción, es un fenómeno de corrupción. Hemos hablado algo del mundo privado, tú hablabas del compliance, ¿no? ALDE también en este mundo, el sector privado, pero algo donde claramente todos y sobre todo nuestros auditores, ya que somos además una radio estatal y pública, nos interesa mucho lo que está pasando en el mundo, digamos, no solo del Estado y todos los funcionarios. ¿Crees que hay poco entendimiento o hay poca también información y difusión de los estándares éticos que tienen que haber en el sector público? Y privado. Y privado, agregámoslo. Le agrego. Mira, yo soy funcionaria pública así de chiquitita. Yo salí de aquí del USACH y me fui al sector público inmediatamente. Desde el día número 1 nos enseñaron el estatuto administrativo, el valor de la probidad, etcétera, etcétera. Y eso es como que está en el ADN del funcionario público tradicional. Y por eso que me parece tan tremendo que existan algunos ministros que declaren abiertamente que no hicieron el curso. Porque eso es algo del ABC del Estado, así como debiese ser el ABC del sector privado, el internalizar los estándares de compliance de cada organización. Aquí no hay diferencia entre sector público y sector privado. Otra cosa es que tradicionalmente hemos puesto la luz, el foco en el sector público, pero tanta responsabilidad como el sector público hay también en el sector privado. Cuando tú mencionabas el tema del soborno, siempre el que daba el soborno era un privado, y el estigma se lo llevaba el funcionario público. En circunstancias que ahí... El que aceptó el soborno por el que soborna propiamente tal. Exactamente, es decir, la moneda tiene siempre dos caras. A ver, hablemos también de la democracia en crisis, a propósito de la corrupción, la falta de legitimidad en las instituciones, Tamara Agnich, y por supuesto, cómo impacta esto en el desarrollo, la tecnología, la investigación, la seguridad ciudadana atravesada y amenazada, la verdad, con un peligro real como es el crimen organizado. La democracia, para muchos, ya desde término filosófico, por mucho que haya sido el mejor modo de interactuar y no solo de poder ejercer como sociedad, y desde los romanos a la fecha se ha probado y sabemos que las dictaduras, aunque existen, no son provechosas para nadie, muy por el contrario. Entonces la democracia pareciera que nos está quedando corta, o hay que, a la luz de los tiempos, hacerle también varios ajustes. O sea, yo creo que al revés, necesitamos profundizar la democracia. Lo que pasa es que hemos ido retrocediendo en ciertos aspectos. Soltándola, tú dices. Claro. Y hemos ido perdiendo la confianza en las instituciones que son las que sostienen la democracia. Y por eso es que tenemos que ponernos al día en esa materia, porque en la medida que el crimen organizado avanza, por supuesto que los ciudadanos comunes y corrientes están dispuestos a incluso dejar de lado ciertas libertades, ciertas garantías. ¿Por qué? Porque el valor de la seguridad se pone en primer lugar. Y como se pone en primer lugar, entonces estoy disponible para permitir que ciertas instituciones del Estado, por ejemplo, concentren el poder. Y siempre que hay concentración de poder, más temprano que tarde, se hace un uso abusivo de ese poder, transformándose en corrupción. Por eso que las dictaduras también, no hay ninguna que uno pueda decir es una dictadura que no es corrupta.
para nada. Concentración de poder. Casi es un oxímoron. O igual, sea, exacto. Sí, absolutamente. Ahora, cuando pensamos en nuestra realidad, Tamara Agnich, y pensamos en casos como el llamado por la prensa, ¿no? Somos tan ingeniosos. Milico Gate, Paco Gate, bueno, las Fuerzas Armadas en general, que habían estado al menos en temas de Luca, y por supuesto sacando a Pinochet de la ecuación, ¿no? Y con todo lo que se comprobó, caso Rix y todo eso, y todas las otras platas, y bueno, de todas las cosas relacionadas con la dictadura en términos de robo. No me voy a meter ahora en el tema de la violación de los derechos humanos, que eso ya es mayor y es invaluable. Pero cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, creíamos también que eran las únicas, ¿no? De la región, a propósito también de Carabineros, que es el que tiene contacto con la ciudadanía, absolutamente incorruptibles. Y bueno, y tú señalabas que esto en realidad no tiene que ver con, o quizás sí, tiene que ver con esa imagen de la manzana podrida que es para todos, así finalmente, caemos todos, ¿no? Así es. Si bien tú señalabas al inicio de la conversación que pronto va a salir este índice, ¿no? El 30 de enero, porque estén bien atentos. Ya. Bueno, vamos a estar de vacaciones, pero vamos a estar atentos, vamos a estar muy atentos. Tenemos un evento ese día a las 10 de la mañana. Para publicarlo, o sea, darlo a conocer. Para darlo a conocer, vamos a tener un evento en Colunga, donde tenemos nuestras oficinas de... ¿En Parque Bustamante? Sí. Al lado de mi casa. Mira, ahí, Colunga, ahí con la María José Cumplido. Ahí. Sí, bacán. Y ahí vamos a tener un espacio de debate, porque se va a dar a conocer ese día el índice 2023 entre distintos expertos que van a debatir sobre lo que ha sucedido el último tiempo. Eso el 30. Va a estar toda la empresa invitada, pero yo aprovecho de invitarte desde ya. Invítame porque vivo al lado, voy a estar de vacaciones. Feliz, voy a tomarme un cafecito y hacer lobby con ustedes. No, en el buen sentido de la palabra, porque va a haber mucha prensa, así que va a ser muy público. Todos nos van a ver. No, y quería preguntarte a propósito que estamos a la espera de ese índice, pero tu percepción, tú decías al inicio, mejor no estamos, ¿no? Pero ¿sientes que hemos avanzado en anticorrupción? Porque claro, nos llega esto que es a nivel, y no voy a decir solamente Tren de Aragua, pero algo que viene de afuera y que viene a tomar forma, a ser público incluso y amenazante en todos los aspectos. Antes se movía un poquito más debajo de la alfombra, ahora ya sabemos lo que pasa con toda la violencia. ¿Pero crees que igual hemos avanzado, que tenemos más herramientas independientes de los desafíos? Yo creo que si uno compara hoy con hace 10 años, 20 años, 5 años, por supuesto que estamos mejor. Hemos avanzado, pero no hemos avanzado a la velocidad necesaria para ponernos por sobre las necesidades que tiene el combatir el crimen organizado. ¿En qué hemos avanzado? ¿En fiscalización, supervisión? En legislación, por ejemplo. Recién en agosto, por mencionar una de las últimas cosas, en agosto pasado tuvimos la promulgación de la Ley de Delitos Económicos, donde sí... Los de cuello y corbata. Los de cuello y corbata que elevan el estándar de manera muy significativa, la necesidad de que el sector privado también asuma su rol en estas materias, de establecer los programas de integridad dentro de las organizaciones para hacer lo que siempre debieron haber hecho, de hacer las cosas como corresponde, hacerlo correctamente y por las razones correctas. Me encanta, tú lo dices como, no es tan difícil. No, pues sí, es re fácil, portarse bien. Exacto. Así es, no es difícil. Hacer lo que uno se compromete, además. Pero a veces, y aquí voy a tomar una cosa que tú dijiste al principio de la conversación, esto que tenemos las mujeres de poder conectar. Hoy día necesitamos conectar dentro de las organizaciones y organizaciones con organizaciones. Lo que hace el sector público no va a servir de nada si es que no va en armonía con lo que está haciendo el sector privado, la sociedad civil y todos quienes cumplen algún rol. Entonces eso es fundamental comprenderlo y no seguir viendo esta cosa así como a través de puros cuadraditos, de puros silos que impiden darle una visión de sistema, una visión... Además que son irreales, si estamos todos interdependientes. Y hoy día lo que se pone sobre la mesa es la palabra colaboración.
Que es parte también del liderazgo femenino o como energía, da lo mismo, ¿no? Energía yin, independiente que seas hombre o mujer, no tiene que ver con lo genérico binario, pero sí es una forma que culturalmente aprendimos a colaborar y sobre todo, y quiero detenerme en algo que también veía yo al inicio en ti, Tamara, que es ser frontal sin ser agresivo. El masculino, los hombres tienen muy internalizado de que es más choro, es más bacán, más macho, lo que sea, si es agresivo. Y de esa agresión, aparte que no se llega a ningún acuerdo, genera resistencia y genera incluso, me atrevería a decir, incluso más corrupción, porque el ego se ve involucrado y House of Cards no queda chico. Así, bueno, hay una anécdota que bueno, hoy día le puedo decir anécdota, ¿no? Que siempre cuento, los que ya me han escuchado se lo tienen que repetir. Cuando yo terminé mi MBA, el profesor Guía, el profesor Guía, no voy a develar su nombre porque todavía está, me dijo, ya, sí, está buena, sí, ya me puso una buena nota. Me dijo, pero yo creo que a ti no te va a ir bien en la vida. No te puedo creer que te dijo eso. Porque te falta agresividad. No. Así es. Wow. Menos mal que no le hice caso, porque... Le podría haber escupido la cara, pero no se hace eso, por supuesto. ¿Qué es lo que él quería? Claro, que en realidad no me ha ido mal en la vida. Para nada, de hecho. Y nunca cambié mi forma de no ser agresiva, de ser como me enseñaron a hacer en mi casa, o como nací así, no sé. Y te lo dijo incluso como una carencia, como una carencia, validando como cualidad la agresión para surgir en el mundo. Exactamente, o sea, exactamente. Ya Darwin quedó chico ahí, al lado de lo que dijo ese profe. Eso sí hay que decirlo, fue hace 30 años. Sí, me imagino, ya, menos mal. ¿Tuviste el placer de decirle, no necesité de esto? No, pero no por encararlo, sino más bien cambia el switch, porque se le sigue diciendo eso a distintas personas, hombres o mujeres. Está mal parado. Yo tengo la certeza de que ya cambió el discurso. Ya, porque menos mal, porque si no, funado y cancelado, al menos por ahí. Por último, Tamara Agnich, en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría también conocer, bueno, ¿qué se viene ahora en este 2024 para ti? ¿Cuáles son tus lineamientos? ¿Cómo también te gustaría seguir avanzando? ¿Cuáles son los puntos también críticos en tu labor, por supuesto, a partir de una institución desafiante, yo insisto, ¿no? De Chile Transparente? Bueno, este año 2024 es un gran desafío para Chile, porque tenemos municipales. Sí, ahí van a poner el ojo. Tenemos elecciones municipales que, por los últimos casos que hemos tenido, hoy día tenemos una cantidad muy importante de municipios que están siendo investigados en distintas etapas. Siendo formalizados, lo que sea así. Entonces, es fundamental que tratemos de avanzar en ese espacio. Los municipios son extremadamente importantes para la vida diaria de las personas. Son los que están más cerca de la ciudadanía resolviendo los problemas cotidianos. Entonces, tenemos que avanzar en transparencia y rendición de cuentas. Y desde Chile Transparente estamos de alguna manera trabajando a toda marcha para disponer un instrumento que permita a todos los candidatos que quieran suscribir un compromiso, no solamente para el periodo de campaña, sino que en caso de ser electos, que se comprometan con ciertos estándares. Que ojalá sea algo sencillo, no demasiado rebuscado. ¿Y eso va a ser voluntario? Va a ser voluntario. Nosotros primera instancia, o sea, nosotros no tenemos capacidad para obligar a nadie, pero sí tenemos la fuerza de las ideas, la fuerza de la convicción de que esto solamente nos puede hacer bien como país. Legitimar más la tarea esencial que realizan los municipios y los gobernadores, que también van a elección en esta pasada. Es una manera de fortalecer también nuestra democracia, que tenemos que cuidarla. Un placer conversar contigo, Tamara Igualmente. Agnich, presidenta de Chile Transparente. Que sea un precioso año, como dice alguien por ahí, que nos vaya bien a todos, que nos vaya bien.